miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, esté con todos vosotros. Con la mente puesta en la gran promesa del Señor, de que también nosotros resucitaremos con Él, y por lo tanto, con la esperanza que nos debe animar en todo tiempo, pero muy especialmente en estos días, comenzamos esta celebración, en la que recordamos también especialmente al Papa Francisco, que ha sido llamado por el Señor precisamente a recibir el premio de la vida eterna. Nosotros, que todavía peregrinamos por este mundo, necesitamos una y otra vez reconocer que somos pecadores, que necesitamos la misericordia y la gracia de Dios para poder merecer también el premio. Pedimos perdón. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros?
Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: «Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Toda esta semana, la octava de Pascua, la celebramos como un solo día, la gran fiesta de la resurrección de Jesús. Durante todos estos días hemos venido escuchando los distintos relatos de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Apariciones que evidentemente tenían la intención de consolidar en una fe sólida, auténtica, a los discípulos en el hecho de que Cristo, después de muerto, había resucitado a una vida nueva, distinta. Algunas características de esa nueva vida se traslucen en los relatos que hemos venido escuchando. Jesús no necesita que le abran la puerta para entrar en una habitación, aparece y desaparece de pronto y así sucesivamente. Como los discípulos, también nosotros necesitamos consolidar nuestra fe, escuchando y creyendo en este mensaje, porque el mensaje de la resurrección es también para nosotros una promesa. Jesús había dicho: me voy a prepararos sitio, y cuando vuelva os llevaré conmigo para que donde yo estoy estéis también vosotros conmigo. Por lo tanto, la resurrección nos afecta directamente porque afecta a nuestro futuro. Ese futuro del que no sabemos cómo, pero sí sabemos que el Señor nos asegura una vida feliz con Él, si somos capaces de creer en Él. Y ese creer en Él incluye no solo creer que existió, creer que es el Hijo de Dios, sino lleva consigo confiar en Él, dejarse guiar por Él, hacer como hicieron después Pedro y los demás apóstoles y como han hecho a lo largo de estos más de 20 siglos tantas y tantas personas que han vivido su vida partiendo de las promesas del Señor y de sus enseñanzas. Aunque no hemos visto personalmente a Cristo resucitado, pero lo podemos ver a través de sus testigos. Podemos descubrirlo a través de sus testimonios, testimonios que ciertamente exigen credibilidad. ¿Por qué? Pues porque no se podría explicar lo que ocurrió con Pedro, con los demás apóstoles, lo que ocurrió con los demás que creyeron, si no ocurrió realmente la resurrección de Jesús. ¿Cómo podríamos explicar este cambio de Pedro, por ejemplo? Pedro, que unos días antes, ante el prendimiento de Jesús por parte de las autoridades judías en el Huerto de los Olivos, reacciona primero violentamente, cortándole la oreja a un soldado, pero después, cuando ya se llevan por fin a Cristo, aunque tiene todavía el valor de seguir a ver qué hace con él, qué pasa con Jesús, pero sin embargo a escondidas. De tal manera que cuando le descubren, tú eres también uno de sus discípulos, él lo niega, y lo niega reiteradamente. Por 3 veces va a decir que ni siquiera conoce a ese hombre. Es el miedo el que le mueve, el miedo a que le pase a él lo mismo que a Jesús. No tiene valor para dar testimonio de él. Y sin embargo, ese mismo Pedro, vemos ahora que reacciona con una valentía increíble. No solamente da testimonio de que es Jesús el que ha curado a aquel enfermo, a aquel paralítico, es que además acusa a las autoridades judías: vosotros no habéis reconocido en Jesús al que el Señor ha hecho la piedra angular, vosotros los arquitectos lo habéis rechazado, pero Él es la piedra angular, el único que puede salvar. Esto requiere una explicación. ¿Cómo se ha producido este cambio? Pedro, ¿qué ha pasado?
para que de pronto reacciones así y en adelante lo vayas a hacer hasta el punto de que llegará el final de tu vida de la misma manera que le llegó a Jesús, en una cruz, clavado en una cruz. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Que no me diga nadie que son ilusiones o que quiso disimular su decepción haciendo como que todo había cambiado. No, no, no. Estas reacciones requieren una explicación y esa explicación no es otra que la resurrección. Pero más todavía, Pedro, en nombre de Jesús, ha realizado signos como los que Jesús hacía. Aquí lo que había ocurrido es que a las puertas del templo, ante aquel paralítico que les pedía limosna, Pedro le dice: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y como hizo Jesús tantas veces con el poder de su palabra, él que era hijo de Dios, ahora es Pedro quien realiza esos signos. ¿Qué ha pasado? Algo muy gordo. Estas cosas no ocurren así como así. Y no solamente Pedro, también los demás apóstoles realizaron estos signos. Y no solamente los apóstoles. Durante toda la historia de la Iglesia, el Señor ha concedido a algunos, con una gran fe, evidentemente, el realizar signos del mismo estilo. En nuestros días hemos conocido casi todos la figura del Padre Pío, a quien el Señor concedió realizar signos de este estilo. Por la fe. Esto no ocurre así como así. Algo grande ha ocurrido. Pero más aún, nos escuchábamos en la primera lectura cómo ante el discurso de Pedro, muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Puede que la cifra a lo mejor esté abultada, no digo que no. Puede ser, es muy difícil hacer cálculos. Pero una multitud. ¿Y cómo es que creyeron? Las autoridades no, pero la gente que había acudido a ver el milagro, creen. Ni con Jesús siquiera había habido tal número de conversiones. Por lo menos no se nos citan en los evangelios que se convirtieran así en gran número. Aquí es ya la segunda vez que habla de un número grande. La primera había sido el día de Pentecostés. No hemos visto a Cristo resucitado, pero vemos a través de todos estos testimonios de la historia, pero además testimonios vivos, la misma existencia durante todos estos siglos ininterrumpida de la vida de la Iglesia, y eso que ha sido perseguida hasta la muerte desde los primeros momentos, primero por los judíos, después por los romanos, y después no han cesado nunca las persecuciones en un lugar o en otro. A pesar de todo, ha seguido, y ha seguido con una fe viva, mostrando su confianza absoluta en la resurrección de Jesús. ¿Esto ocurre así como así? San Pablo, en una de sus cartas, dice que nadie dice Jesús es el Señor, es decir, nadie hace una confesión de fe si no es movido por el Espíritu Santo. Toda esta fe vivida por tantos y tantos hermanos nuestros a lo largo de todos estos siglos ha sido producida por la presencia del Espíritu Santo prometido por Jesús después de su resurrección. Que no hay signos, que no hay pruebas de que todo sea verdad, sí las hay para quien quiere ver. El que no quiere ver le pasa como a las autoridades judías. No querían ver, a pesar de que tenían delante de los ojos los signos que Jesús primero y luego los apóstoles realizaban. No querían creer de ninguna de las maneras. Rechazaban la piedra angular. Es el mismo problema que está ocurriendo también en nuestro tiempo. Los arquitectos de nuestro mundo, los dirigentes, los que deberían ser los primeros en reconocer el poder de Dios, lo rechazan
y están rechazando a la piedra angular. Aquel que si nos falta, que si le echamos de nuestro mundo, y el único que podría sostener todo el edificio de la vida y de la comunidad humana, todo se nos derrumba, se nos cae abajo, porque sin Dios, sin Cristo, su enviado, no hay nada que pueda durar, nada que pueda ser sostenible. Así pues, miremos confiadamente a Cristo nuestro Señor, como lo miraron los apóstoles después de su cambio, después de haber recibido el Espíritu Santo. Miremosle con fe, una fe que nos lleve a dirigir toda nuestra vida tras los pasos del Señor, tras sus huellas. Y de esta manera convirtámonos, porque nuestro mundo lo necesita, en testigos vivos de su resurrección. Nuestro mundo sigue necesitando este mensaje. Sin él no hay esperanza. Esa esperanza que quiso el Papa, que ya vive junto a Dios, quiso que fuera el centro de este jubileo que convocó, la esperanza. La esperanza se funda en la palabra de Dios, en su fidelidad a las promesas. Con la alegría del triunfo de Jesús en el corazón, dirijámonos al Padre que lo levantó de entre los muertos. Por la Iglesia de Jesucristo, portadora hoy del mensaje de salvación para todos los hombres, para que siga anunciando con valentía que Jesús, a quien se está rechazando, es el único que puede salvar a la humanidad entera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, a quien el Señor ha llamado ya a su presencia tras haber cumplido la misión que le encomendó hace 12 años, para que lo introduzca en el gozo de su Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sucesores de los apóstoles, para que con el poder del Espíritu Santo y la humildad de quienes se saben pequeños, puedan anunciar a todos la resurrección de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que Dios dirija sus corazones, para que busquen los caminos del entendimiento y el respeto, de forma que se consiga la paz y la ayuda mutua, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están probados por medio del sufrimiento, para que puedan experimentar en su carne la curación en el nombre de Jesucristo Nazareno, y así puedan también unirse a la alegría de la Pascua, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que hemos conocido la noticia del triunfo de Jesús, para que hagamos de esta realidad el centro de nuestras esperanzas y el motor de nuestras vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, a tus manos de Padre encomendamos nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los neófitos que por el bautismo y la confirmación han entrado a formar parte de tu familia.
Ayúdales a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Alfonso, Juan Diego, José Ángel, Alejandro y Claudia, Antonio, Carlos y el Papa Francisco, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, la alegría que el Señor ha puesto en nuestros corazones con la resurrección de su Hijo, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Cristo nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya. Muerte y vida lucharon. Cristo ha resucitado. Y la muerte fue vencida. Cristo nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya. Vivamos,
Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Mañana sábado 13 transmite a partir de las 10 de la mañana el funeral que se ofrecerá por el descanso eterno del Papa Francisco en Roma. Por este motivo, mañana sábado no les ofreceremos la misa desde esta Basílica de la Concepción ni el posterior rezo del Santo Rosario. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.